y de Excalibur, que es la lima reciprocante, que también está teniendo una aceptación increíble y que será parte de lo que llevaremos seguramente al Congreso de la Academia dentro de unos meses. Así que nada, será un placer el presentarlo. Bueno, vamos a empezar. Voy a hablar de Blue Shaper, pero yo no entiendo hablar de una lima sin explicar un poco cómo funcionan las limas dentro del conducto, y os voy a dar un poco una puesta al día de cómo debemos usar las limas rotatorias de cualquier marca. Aquí esta primera parte podemos aplicar todo este conocimiento a cualquier lima y a cualquier tipo de sistema. Y todo lo que aprendamos luego lo aplicaremos y veremos por qué Blue Shaper ha salido como ha salido. Y lo bueno es que de como lo presenté Blue Shaper hace casi 10 meses en Ciudad de México a día de hoy, es que se ha avanzado mucho en el tema de la investigación. Hay muchos artículos por salir y con resultados muy interesantes que os presentaré luego en la parte final de la conferencia. Así que nada, vamos a comenzar. Y bueno, pues cuando elegimos un instrumento de endodoncia, un instrumento, una lima, siempre lo que buscamos es que sea un instrumento fácil de usar y de aprender, que nos conforme perfectamente el sistema de conductos, que nos dé una preparación óptima para poder hacer una buena limpieza químico y mecánica del sistema de conductos y, sobre todo, que no nos cree complicaciones. Las dos principales complicaciones son que el instrumento se pueda llegar a fracturar o que hagamos algún tipo de deformación o transporte dentro del conducto. Entonces, al final, el resumen de toda mi conferencia va a ser: busquemos un sistema que, aunque lo hagamos mal, yo os voy a enseñar cómo no hacerlo mal, cómo no transportar, cómo no deformar, cómo no fracturar instrumentos, pero aún así hay que buscar un sistema que, aunque lo hagamos mal, en un día malo, en algún despiste o lo que sea, podamos tener menos opción de cometer errores en nuestro tratamiento. Y eso, para mí, es la determinación de qué sistema es el que debemos elegir a la hora de hacer nuestra endodoncia, ¿no? Si repasamos un poco la instrumentación manual, yo creo que la instrumentación manual ya está perfectamente claro que es una gran ayuda dentro de la endodoncia, es una gran ayuda dentro de la instrumentación rotatoria, pero hoy en día toda la instrumentación es rotatoria, perdón, o reciprocante o rotatoria, es mecánica, ¿no? Las limas manuales nos sirven para una parte del tratamiento, para el scouting del conducto, para la primera parte, para el patency, para salvar algún bloqueo, algún escalón, pero realmente toda la instrumentación es ya mecánica. Nosotros en la universidad, a los alumnos, desde que empiezan el primer día de endodoncia, la endodoncia es mecánica totalmente. Es verdad que se les enseña algo de instrumentación manual básica para que sepan salvar problemas, pero realmente lo que se enseña es que la endodoncia tiene que ser rotatoria. Y esto estoy convencido al 100%, porque la endodoncia rotatoria mecánica, mejor dicho, perdonad, es mucho más predecible, es una endodoncia que podemos predecir mejor el resultado final. Es más fácil hacer una buena endodoncia, aunque seas menos inexperto con la endodoncia mecánica. Y bueno, y a día de hoy también nos reduce muchísimo el tiempo de instrumentación. O sea, eso que era antes la instrumentación, que era algo artesanal, mucho paso de instrumentos y paso a paso crear esa conicidad, hoy en día las limas rotatorias o reciprocantes en muy poco tiempo nos dejan una buena conicidad y una buena preparación del sistema de conductos. Así que, desde mi punto de vista, la endodoncia que se debe enseñar y la que enseñamos a nuestros alumnos desde el primer momento es mecánica, bien rotatoria, bien recíproca, ¿no? Si repasamos un poco la literatura, este es un estudio muy bonito de mi amigo Sergio Kudler, en el cual pues vemos cómo la instrumentación mecánica, en este caso el profile, centra perfectamente en el conducto y siempre es exactamente igual, y en cambio la manual es más asimétrica, es más irregular y no está siempre igual, ¿no? Eso sería una instrumentación. Perdón, José, sí, no lo vemos en pantalla, solamente vemos tu primera diapositiva.
que es la de comportamiento de las limas de NITI en el sistema de conductos. Ya. No se está cambiando, José. Vale, pues yo llevaba unas cuantas diapositivas ya pasando, pensando que se estaba haciendo. Me ha pasado alguna vez. A ver, déjame volver a compartir, a ver si conseguimos. Estas cosas que pasas con el Zoom de vez en cuando que... ¿Veis ahí? No. Todavía no. O sea, ¿veis solo la primera diapositiva otra vez? No, todavía no vemos nada. Están vale, pues los cuadritos de todos los que están presentes en tu plática. Puede ser que no he compartido. Ahí ya vemos la pantalla, José, y ahí está la primera diapositiva. ¿Veis cómo pasa? No, solo está la portada. Ya, eso me ha pasado alguna vez. Dejarme que voy a salir y volver a entrar porque es lo que he hecho alguna vez y ha funcionado, ¿vale? A ver si conseguimos así que se resetee. ¿Vale? De acuerdo. Un segundito. Entonces, a lo mejor se va a armar un curso en la de mapa. Para los doctores y las doctoras que se están uniendo en este momento, estamos esperando, el doctor José ya había empezado su presentación, pero teníamos un problema con que no se veían las diapositivas, entonces salió un momento para reiniciar, pero ya regresamos, ya estamos esperando solamente que reinicie su equipo para ver si con eso se soluciona. Ya está aquí el doctor otra vez. Vamos a esperar que se termine de conectar. A ver, José, ahí te escuchamos ya. Vale, ahora vamos a rezar para que funcione. Porque... A ver. Ahí ya vemos tu pantalla. ¿Se ve? Y ahí ya se ve la diapositiva que en la que estás. Sí, sí. A ver si quieres adelantar una para ver qué pasa. ¿Qué pasa la presentación, pues, que avanza? ¿Se ve avanzar? Sí. Sí, ¿no? Sí, ya está. A ver, vuelvo para atrás. ¿Se ve? Sí, sí se ve ya.
Vale, bueno. Gracias a Dios. Porque cuando pasa eso, no sé por qué pasa esto, porque esto pasa con Zoom algunas veces, que te conectas. Hemos hecho ya bastantes conferencias desde la pandemia y de repente hay un día que pasa esto y lo que hago es resetear todo el ordenador, o sea, lo apago entero, cierro todo y lo vuelvo a abrir y suele funcionar, pero no lo tenía seguro. Bueno, pues ya está. Bueno, pues vamos a seguir. Estaba comentando que la instrumentación manual es mucho menos predecible que la rotatoria. Aquí vemos, por ejemplo, en el lado de la izquierda, aquí vemos cómo con la endodoncia rotatoria o mecánica podemos centrar muy bien el conducto y con la manual la preparación queda mucho más irregular y no queda siempre igual. Avanzamos, por ejemplo, y vemos otro tipo de preparación que sería una preparación antigua, el limado de anticurvatura propio de Abu-Ras. Fijaros que la rotatoria, el profile en este caso, como centra el conducto y en cambio la manual, anticurvatura de Abu-Ras, fijaros lo que ha preparado aquí, técnica que se hacía antes, que hoy en día, gracias a Dios, no se prepara así. Y fijaros la ideal, que serían las fuerzas balanceadas. Fijaros cómo la rotatoria siempre es igual y la manual, dependiendo cómo se haga, cambia. Eso es un poco por lo que decimos, ¿no? Aparte por la disminución del tiempo de trabajo, el tiempo de instrumentación, con la mecánica siempre la preparación es igual y es mucho más rápida, por lo cual hoy en día, desde mi punto de vista, la endodoncia tiene que ser mecánica. Y para hacerla tenemos todos los tipos de sistemas que estamos viendo, ¿no? Sistemas de todo tipo que al final, os voy a dar un resumen claro, con cualquiera de estos se puede hacer buena endodoncia. Lo que va a cambiar es que con algunos hay que ser mucho más sensible y mucho más cuidadoso a la hora de preparar el conducto y con otros se puede ir con mucha más relajación, ¿no? Digamos que cualquier persona con amplia experiencia puede preparar el conducto con lo que sea, pero es verdad que hay sistemas que es mucho más cómodo para trabajar, es mucho más cómodo, es mucho más rápido y ahí es donde hay que intentar elegir el sistema de instrumentación, ¿no? En el año 91 surge el primer instrumento de níquel titanio que se introdujo para endodoncia rotatoria y desde ese año pues, surgieron todos los sistemas que hemos visto anteriormente, ¿no? Cuando elegimos un instrumento de níquel titanio hay que tener en cuenta que todas sus variables, como son la sección, la aleación, el tamaño del instrumento, que viene determinado por el diámetro y por la conicidad, y también por la sección, el movimiento, rotación continua o recíproco, y luego la propia anatomía del diente con la que vamos a interactuar con nuestra lima, ¿no? Todo eso va a determinar el comportamiento de la lima dentro del conducto. Si preguntáramos entre todos, ¿qué dos tipos de fractura podemos encontrar en nuestras limas? ¿Qué me responderíais? Por torsión. Por torsión. ¿Y qué más? Fatiga cíclica. Y fatiga cíclica. Muy bien. Son los dos tipos de fractura que tienen nuestras limas. Ahora, lo que necesitamos es determinar qué lima se nos ha fracturado por torsión y qué lima se nos va a fracturar por fatiga cíclica. Bueno, pues vamos a intentar hacer un resumen sobre esto, ¿no? Cuando tenemos una lima, normalmente los sistemas mecánicos, las primeras limas suelen ser limas más pequeñitas. Son limas que al ser más pequeñas, el riesgo que tienen es que se atore o se bloquee la punta, siga girando y se fracturen torsionalmente, por lo cual con las limas pequeñas o las limas de inicio del tratamiento tenemos riesgo de fractura torsional. ¿Y cómo pensáis que podemos disminuir ese estrés torsional, ese riesgo de fractura torsional? ¿Cómo se puede bajar ese estrés? ¿A alguien se le ocurre algo? Con movimientos. ¿Con movimientos? ¿Recurvando la lima? Reciprocantes. Sí, con movimiento reciprocante es cierto que lo disminuiríamos porque se atoraría, pero se soltaría. Se atoraría, pero se soltaría. Pero yo a lo que me refiero es que creando un glide path o una vía de deslizamiento, la punta de nuestro primer instrumento pequeño no va a trabajar prácticamente y lo que va a trabajar es el cuerpo.
y así vamos a disminuir muchísimo ese estrés torsional. Por lo cual, lo primero que se recomienda para disminuir el estrés torsional de nuestros instrumentos más pequeños, que suelen ser los primeros con los que comenzamos la endodoncia, es crear un buen glide path o vía de deslizamiento, que aparte nos servirá para otras cosas. Es un camino para que la lima entre mucho más suave, mucho más fácil, que sea más suave la entrada de la lima y sea más difícil crear un bloqueo o un escalón. Nos da otras ventajas, pero la que nos da más es que vamos a disminuir el estrés torsional de nuestras primeras limas pequeñas. La segunda fractura que hemos comentado y que habéis comentado muy acertadamente es la fractura por fatiga cíclica o estrés flexional. Esa es una fractura que ocurre normalmente a las limas de tamaño grande, porque todos sabéis, y si no lo vamos a ver ahora, que la fractura de las limas es directamente proporcional a la masa del instrumento. Cuanto más masa tiene el instrumento, más riesgo de fractura flexional o fatiga cíclica. Y cuanto más pequeño es el instrumento, más riesgo de fractura torsional. Por lo cual, la fractura torsional afecta a los instrumentos pequeños, la fractura flexional o por fatiga cíclica afecta a los instrumentos grandes. ¿Cuáles son los instrumentos grandes? Los instrumentos con los que normalmente terminamos la preparación. Por ejemplo, en Blue Shaper con la Z4, en ProTaper Gold con la F1 y con la F2, con ProTaper Next con la X2. Esos son limas que tienen un tamaño importante y que al estar en la curva, cuanto mayor es la masa del instrumento, más va a sufrir el instrumento en la curva. ¿Qué ocurre en una curva? Que la parte externa de la curva sufre un estiramiento y la parte interna una compresión. Si a esto le ejercemos las revoluciones que tiene el motor, pues estamos creando como si un alambre de ortodoncia en un punto lo doblamos hasta la fractura. Entonces, ¿qué vamos a aprender del estrés flexional o por fatiga cíclica? Bueno, pues ¿cómo vamos a poder disminuir el estrés flexional o por fatiga cíclica? ¿Cómo pensáis que podemos disminuirlo? ¿A alguno se le ocurre algo? No dejar el instrumento por mucho tiempo en el conductor. Muy bien, muy bien. Esa es la respuesta. Hay que matizarla un poco, pero esa es la respuesta. Si dejamos el instrumento quieto en el conducto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que el punto de máxima curva del conducto va a estar solo en un punto de la lima y va a hacer flexión, extensión hasta que se fracture. Por eso los instrumentos grandes lo que necesitamos es que lleguen a longitud y salir. Y ya está. De esta forma, el punto de máxima curva solo va a coincidir un segundo en el conducto y vamos a minimizar mucho ese estrés flexional o por fatiga cíclica. ¿Y qué otra ventaja obtenemos yendo solo una vez dentro y fuera? Que no hacemos lo que hace mucha gente, que es dentro, fuera, dentro, fuera, dentro, fuera, con las limas grandes, dentro, fuera. Este dentro, fuera tiene dos problemas. El primero, que el punto de máxima curva va a coincidir solo un segundo, pero al salir y volver a entrar, salir y volver a entrar, está repitiendo demasiadas veces y esa fatiga también se va acumulando sobre el instrumento, por lo cual estamos haciendo algo parecido a dejarlo quieto dentro del conducto. Y la segunda cosa que hacemos con tanto dentro fuera con un instrumento grande es que hay una cosa que es cuanto más veces metemos un instrumento grande dentro del conducto, más vamos a ensanchar la zona coronal y más vamos a deformar dentro del conducto. Por lo cual, las limas grandes, cuanto menos tiempo en el conducto, mejor. Hoy en día hemos cambiado la forma de instrumentar y somos mucho más directos. Con las limas de terminación vamos a apical y fuera. Se acabó la instrumentación. Hay mucha gente que se siente un poco como que ha trabajado poco, ¿no? Irriga luego, irriga. Activa el irrigante, mueve el irrigante, volumen de irrigante, mucho volumen de irrigante. Y eso es lo que nos va a dar éxito, ¿no? Entonces, ha cambiado totalmente la forma de instrumentar. Hoy en día las preparaciones son mucho más pequeñas en coronal, en parte porque las limas son más pequeñas, pero también en parte porque trabajamos la forma de instrumentar totalmente distinto a como hacíamos antes. Vamos muy directos, salimos y ya está el conducto preparado. Fijaros en el vídeo, es un vídeo del doctor Beruti, un vídeo ya que tiene muchos años, pero es un vídeo muy ilustrativo. Estamos creando una curva y estamos creando un estrés flexional o por fatiga cíclica, ¿vale? De estas tres limas, esto es un 19,
esto es un 16 y esto es un 13. De las 3 limas, ¿cuál pensáis que es la que se va a fracturar antes flexionalmente o por fatiga cíclica? La de mayor diámetro. Justo como hemos dicho, la de mayor tamaño, y luego la de intermedio y luego la más pequeña. Y podríamos repetir este experimento 2000 veces y siempre ocurriría exactamente lo mismo. Y fijaros lo que cambiaría hacer el experimento diferente. En vez de curvar la lima, mantenerla recta y bloquear la punta. Es decir, ejercer un estrés torsional. El efecto sería el contrario. Primero se fracturaría la más pequeña, luego la intermedia y luego la más grande. Por lo cual, con todo esto podemos concluir que la fractura torsional y flexional es directamente proporcional a la masa del instrumento. Más masa, más estrés flexional. Menor masa, más estrés torsional. Por eso, cuando vemos un estudio que habla bien de una lima torsionalmente o flexionalmente, es solo una parte de la realidad. Y hay que ver un poco todo. También, como resumen de lo que hemos hablado antes, para reducir el estrés torsional, creemos un buen glide path en el conducto, va a hacer que el estrés torsional de nuestras limas disminuya y cuando estemos con las limas de terminación, ir muy directos a apical, dentro, fuera, no repitamos muchas veces, no deformaremos y ejerceremos poco estrés flexional y por fatiga cíclica a nuestros instrumentos. Esto es lo que hablábamos. Estrés torsional va a estar más dirigido a las limas pequeñitas, estas limas que tienen una punta muy finita, que yo he escuchado a algún compañero decir que son limas que se fracturan mucho. Claro, son limas que se fracturan mucho si la punta trabaja. Son limas que lo que hay que hacer es que la punta no trabaje para ello, crear un glide path. Todas las limas rotatorias se deben introducir con un glide path previo para que, sobre todo las limas pequeñas como las que estamos viendo, no trabaje la punta del instrumento. Limas de terminación, como puede ser cualquiera de las que estamos viendo, son limas que hay que tener cuidado con el estrés flexional o por fatiga cíclica, por lo cual son limas de llevar a longitud y salir. Cuanto menos tiempo esté en el conducto, menos deformación y menos estrés flexional o por fatiga cíclica acumulado. Si repasamos un poco la literatura, bueno, pues el níquel-titanio es una fase austenítica inicial que con la presión y el calor pasa a una fase martensítica donde es más flexible el instrumento, pero es donde ocurre la fractura del instrumento. Actualmente, todos los tratamientos térmicos llevan las limas a una fase martensítica o pre-martensítica que hace que los instrumentos ya de por sí sean más flexibles y también alargamos esa fase hasta la fractura, por lo cual también resisten más la fractura de los instrumentos. Aquí tenemos un gráfico de un estudio que hemos hecho en la universidad. Esta es la fase austenítica inicial, esta sería la fase de plato y más o menos a mitad de esta cuesta estaría el momento de fallo elástico donde ocurren los cambios plásticos irreversibles sobre el instrumento y que llega a un momento ocurre la fractura. Bueno, pues lo que se trata es de intentar alargar toda esta fase lo máximo posible para retrasar la fractura lo máximo posible. El acero, todos sabemos que cuando lo precurvamos, mantiene la forma. Un problema que teníamos con el níquel-titanio es que tenía memoria de forma y cuando lo precurvábamos y soltábamos, se volvía a poner recto. Esto era el níquel-titanio tradicional y también el end-wire. En cambio, los nuevos tratamientos térmicos hacen que tengamos un control de memoria de las limas, por lo cual si las precurvamos, podemos mantener la curva. Esto es muy interesante por muchas cosas. Sobre todo porque la lima se va a adaptar al conducto y va a tender a transportar menos hacia el exterior de la curva, que era un problema que teníamos antes con las limas grandes. Y el segundo es que la lima va a ser mucho más flexible y vamos a poder precurvarla para tener un mejor acceso al sector posterior. Desde que llevamos usando limas martensíticas, limas con tratamiento térmico, como inicialmente era el Gold y hoy en día el Pink y el Blue, pues tenemos mucho mejor acceso al sector posterior en molares. Y hoy en día, a mí por lo menos, personalmente, se me hace imposible volver a sistemas, por ejemplo, como ProTaper Next, que son sistemas de end-wire, que la lima tiene memoria de forma y siempre se pone recta, ¿no? Un acceso a una raíz mesiovestibular en un 7
superior o inferior, se complica mucho con las nuevas limas. Con aleaciones como el blue, podemos precurvarlas y meterlas con tener un acceso mucho mejor a sector posterior. Por lo cual, es algo que yo creo en lo que hemos evolucionado mucho, ¿no? Aquí tenemos un par de experimentos, un alambre de níquel titanio metido en agua caliente. Fijaros que tiene memoria de forma y vuelve a su forma. El níquel titanio es un material muy inteligente que si lo termotratamos, bueno, pues puede tener comportamientos muy, muy diversos como estáis viendo, ¿no? Esto es un poco lo que os comentaba, ¿no? El control de memoria, poder precurvar una lima para tener un mejor acceso a sector posterior. Cuando pruebas esto, ya nunca vuelves a usar limas de otro estilo, porque la ventaja que te da la accesibilidad, la comodidad, es increíble, ¿no? Sobre todo cuando hay pacientes que tienen una apertura bucal muy, muy limitada, ¿no? Aquí tenemos un vídeo, ejemplo, cómo podemos precurvar la lima y tener un acceso mucho mejor en un molar donde el acceso no es demasiado cómodo. Aquí no creo que miréis mucho, ¿vale? No os complique. Solo quiero que veáis esta frase, ¿no? Presencia de pequeños precipitados de níquel titanio. Aquí lo que nos dice es que las limas van acumulando presencia de estos pequeños precipitados por dos razones. La primera razón es cuando reutilizamos las limas. Cuando reutilizamos las limas, se van acumulando estos precipitados que lo que van a hacer es que al acumularse llegar a un punto en el cual se produzca la fractura del instrumento. Y la segunda es que cuanto más sufra la lima dentro del conducto, más precipitados se van acumulando. Por lo cual, tenemos dos puntos importantes. Uno, controlar el uso de los instrumentos y también en qué tipo de conductos, ya que si hacemos conductos complejos, lo recomendable es reducir mucho más el uso de las limas. Y aquí entramos en un punto importante y en una batalla en la que estoy intentando, pues no ser el abanderado, pero sí que cambiemos la forma de hacer endodoncia. Fijaros que no sé cuántos haréis cirugía de los que estáis ahí al otro lado, pero los endodoncistas en general hacemos mucha cirugía apical. Y para hacer cirugía apical usamos bisturí. ¿Quién de los que está ahí detrás utiliza el bisturí más de una vez? Es decir, lo esteriliza y luego lo reutiliza. ¿Alguno? No, ¿verdad? Ninguno. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo reutilizamos? Porque se puede esterilizar y se puede usar perfectamente limpio. O sea, se podría utilizar. ¿Cuál es la razón para no utilizarlo? Pérdida de filo. Eso es, pierde el filo. Entonces, pensemos una cosa. Si un bisturí pierde el filo, ¿las limas no pierden filo? Las limas también pierden filo. Las de todas las marcas, todas las limas del mercado pierden el filo. Entonces, es algo que tenemos que plantearnos. Y yo ya llevo unos años que yo en mi consulta uso las limas nuevas. Para molares, uso limas nuevas siempre. ¿Y por qué? Porque yo quiero que mi endodoncia sea precisa, sea una endodoncia de precisión. No quiero una endodoncia cualquiera, ¿no? Quiero controlar mis limas, que sean eficientes, que tengan el mejor corte. Entonces, ¿qué estoy diciendo? ¿Que es obligatorio un solo uso? No, cada uno puede usar lo que quiera para cualquier marca, pero yo para cualquier lima mecánica, rotatoria o reciprocante, para molares uso limas nuevas siempre, porque quiero precisión, quiero efectividad de corte, quiero que la lima funcione perfectamente dentro del conducto. Por lo cual, soy abanderado de que intentemos en un futuro que las limas no se reutilicen tanto. A mí, por ejemplo, estuve hace unos meses en Argentina y recuerdo que un compañero me dice, yo las utilizo en 20 casos. 20 casos, si contamos 4 conductos por cada caso, son 80 conductos. Explicarme cómo va a cortar una lima después de 80 conductos. El corte es totalmente distinto. Pensad que las limas pierden el corte por el uso.
pensad que las limas pierden el corte por la oxidación. Cuando las esterilizamos, se oxida un poco el corte y pierde capacidad de corte. Imaginaros después de 80 conductos. O sea, creo que hay un estudio precioso de Sergio Kudler, no sé si lo habéis visto alguna vez, en el cual tiene, creo que era una Wave One nueva, una Wave One de un uso y una Wave One de 2 usos. Y la de 2 usos, en la espira, en vez de ser un filo, es redondo ya. Es como un plano prácticamente. Entonces, pensad que como tenemos pensado usar las limas, por ejemplo, Blue Shaper, a altas revoluciones, etcétera, está pensado cuando la lima corta efectivamente. Si ya no corta efectivamente, habrá que plantearse con cualquier sistema reducir el número de vueltas, reducir el torque, porque la lima ya no es igual que era inicialmente. ¿Qué estoy diciendo con esto? ¿Que usemos siempre limas nuevas? Bueno, pues va a depender mucho de la consulta o del consultorio en el que estemos y de las posibilidades económicas y de lo que cobremos y de muchas cosas. Pero sí lo que quiero decir es que la lima hay que usarla lo menos posible. Mi recomendación, si queremos darle usos a los instrumentos de cualquier marca, es que hagamos un molar, un segundo molar que no sea complicado y ya esas limas las guardamos para hacer casos sencillos, para hacer incisivos, para hacer premolares, etcétera, etcétera. Es una forma segura. Y es una forma de optimizar también nuestro instrumental lo máximo. Pero sí que quiero abrir la mente un poco y que no nos volvamos... el endodoncista ha sido durante muchos años una persona que ha reutilizado mucho los instrumentos y tenemos que cambiar un poco el chip. Por eso también es interesante buscar un instrumento. Hay que buscar la calidad siempre, la calidad sin ninguna duda, pero hacer un equilibrio, ¿no?, entre calidad también y que no cueste. Aquí en España ha salido recientemente un sistema de Splay que es ProTaper Ultimate, que es un sistema que funciona muy bien, como muchos otros, pero cuesta el blister aquí en España como unos 90 euros aproximadamente. Joder, con 90 euros el problema es que a las limas les tienes que poner un nombre prácticamente, claro, porque son limas que tienes que amortizar, tienes que utilizar mucho tiempo porque te ha costado mucho. Entonces hay que intentar buscar un equilibrio, ¿no? Unas limas que sean buenas, que sean de precisión, que funcionen bien, pero al mismo tiempo que el costo sea un poco equilibrado. Y así intentar usar limas no nuevas, pero prácticamente nuevas siempre, ¿no? Porque cuando usamos un instrumento, fijaros, usamos un instrumento y dejamos de utilizarlo. Usamos un instrumento, dejamos de utilizarlo. Usamos un instrumento, dejamos... Si os fijáis, este punto de partida ya nunca es el mismo y eso es por los precipitados acumulados en el instrumento. Y recordar que estos precipitados es por cantidad de utilizaciones y por lo que sufre la lima del conducto. Cuando tengáis un caso complejo, no os preocupéis. Caso complejo, a costa instrumental, etcétera, limas a la basura. Y ya no la reutilicéis porque esa lima ha acumulado mucho estrés, muchísimo estrés, muchos precipitados que va a hacer que se pueda fracturar con cierta facilidad. Por lo cual, cuando la lima habéis visto que ha sufrido mucho, fuera. Y hoy en día, bueno, pues con los nuevos sistemas de instrumentación podemos hacer muy buenas preparaciones, mantener la anatomía y fijaros la necesidad de no tener que ampliar tanto arriba, y esto va a ser la tónica general hoy en día en nuestra instrumentación. Y bueno, llegamos a Blue Shaper y vamos a ver cómo hemos llegado hasta esta 6ª generación, ¿no? Hay muchos artículos que hablan sobre las generaciones. Hablar de las generaciones es como una moda. La gente además las utiliza un poco como para su beneficio, ¿no? Es decir, no, pues esta generación, esto sí es una generación, esto no. Yo lo que he hecho es una clasificación de las generaciones según lo que yo pienso, ¿no? Yo he dado un poco las generaciones cuando ha habido un cambio en la instrumentación, un cambio en el diseño que ha hecho que las nuevas limas venideras sean distintas, que haya habido un cambio en la forma de hacer los instrumentos, ¿no? Entonces, según esto, bueno, pues en el año 91 surge el primer instrumento de níquel titanio en endodoncia mecánica y, por supuesto, eso fue una revolución. Fue cuando se empezó a usar la rotatoria inicialmente y por eso es una primera generación. La segunda generación sería año 2001, primera vez que los sistemas son con corte activo y se introduce un concepto nuevo que es
la conicidad variable de los instrumentos, que aún sigue vigente y que los nuevos instrumentos siguen trayéndola, porque es muy interesante dar más conicidad donde queremos que corte el instrumento, ¿no? Y eso fue una segunda generación. Pasamos en el tiempo, año 2007, y vamos a un nuevo concepto, ¿no? Que es el termotratar las limas, aunque en este año era un termotratamiento prefabricación, como era el N-Wire y la R-Fase. Papá. Y bueno, pues esto fue un cambio porque era la primera vez que se termotrataba el níquel titanio para mejorar su comportamiento. Cuando lo termotratábamos prefabricación, lo que se conseguía es que la lima fuera más flexible y más resistente a la fractura. De ahí la tercera generación. Esa tercera generación fue la precursora de aleaciones post-tratamiento que surgieron más tarde, en el año 2015, como la aleación Gold y la aleación Blue, y posteriormente, año 2020, la aleación Pink con ZARC, ¿no? Año 2010 surge otro cambio para mí revolucionario, que fue la introducción de la instrumentación recíproca en endodoncia, por lo cual fue una forma diferente de hacer endodoncia, un movimiento distinto y prácticamente un instrumento para preparar el conducto. Una cuarta generación. Año 2013, cambios más pequeños, sección cuadrangular descentrada, movimiento adaptive. Año 2014, punta semiactiva. Año 2015, nuevas aleaciones como el Gold y el Blue. Y en el año 2016 tenemos una quinta generación. Y no es un cambio en el diseño, o sí lo es, pero inicialmente es más un cambio en la filosofía. Es un cambio en la forma de pensar a la hora de hacer endodoncia, ¿no? Ya que lo que se hacía era limas más pequeñitas, que fueran más conservadoras, y se cambia, ¿no? Desde ese año 2016 todos los sistemas de instrumentación son más pequeñitos, son más conservadores, y cada vez que salen nuevas limas salen mucho más conservadoras, ¿no? En la primera lima que salió fue TrueShape, que fue un sistema que se vendió solo en Estados Unidos y fue, bueno, pues el precursor de otros sistemas que han venido más tarde, como ha sido el V-Taper, TrueAnatomy o Slim Shaper, ¿no? Año 2018 y 2019 se sigue con la misma idea de concepto mínimamente invasivo, limas mucho más conservadoras, etc. Y llegamos al año 2020, que surge Blue Shaper, ¿no? Blue Shaper tiene algo súper especial, ¿no? Que lo hace esa sexta generación, que es la introducción de dos aleaciones dentro del mismo instrumento o del mismo sistema. Es el primer sistema de instrumentación que combina dos aleaciones. Durante muchos años hemos estado hibridizando, ¿no? Mezclando sistemas. Ha habido épocas que he usado ProTaper para la fase de instrumentación o la primera fase de la endodoncia, y para la última fase de preparación del conducto he usado sistemas a lo mejor como el Profile, ¿no? He mezclado. ¿Por qué? Porque sentía que las limas de ProTaper de terminación eran demasiado rígidas y sentía que las limas, por ejemplo, de Profile para preparar todo el conducto eran demasiado lentas y poca capacidad de corte. Y esto es lo que pasaba. Había muchos sistemas. Por ejemplo, yo recuerdo el HighFlex, que era un instrumento fantástico, que era súper flexible, pero claro, era muy flexible, se adaptaba perfectamente al conducto, pero había un problema, que la capacidad de corte estaba muy disminuida. Esa fue la razón para diseñar la Blue Shaper con dos aleaciones. Tener una aleación un poco más dura, con más capacidad de corte para la primera lima, y el resto de limas con mucha flexibilidad, con mucha resistencia a la fatiga cíclica y mucha adaptación al conducto para no deformar y que no tengamos fracturas en los instrumentos. Y esa es la idea, ¿no? Fijaros si es una sexta generación, que desde que salió Blue Shaper han salido otros sistemas. ProTaper Ultimate salió hace un par de meses aquí en Europa, y hace lo mismo, mezcla aleaciones para compensar capacidad de corte y flexibilidad. Y también hace poco ha salido también aquí en Europa Slim Shaper, que es también de ZARC, que es la lima mínimamente invasiva que combina tres aleaciones. Una primera aleación Gold con más capacidad de corte para la primera lima, una aleación Pink intermedia para la segunda lima y una aleación Blue para la lima de terminación, para darle máxima flexibilidad y máxima resistencia a la fatiga cíclica. Y es un poco la idea de mezclar
aleaciones. Porque la aleación blue con la que terminamos, fijaros, esto es una lima, una Z4, es un 25,6%. Fijaros la capacidad para flexionarse y para adaptarse al conducto que tiene, a pesar de ser un 25,6, ¿no? Y bueno, vamos a ver un poco el sistema, ¿no? Es una sección triangular convexa, no es tan triangular como la que veis en el vídeo, es triangular convexa, muy parecida a la de ProTaper. Y aquí vemos las dos aleaciones, ¿no? Es una aleación pink para la primera lima y todas las demás son limas con aleación blue con máxima flexibilidad, máxima adaptación al conducto y máxima resistencia a la fatiga cíclica. Estos son los blisters y esas son las 4 limas principales del sistema con las que podemos preparar el 85-90% de los conductos. Vienen en blisters estériles, 4 instrumentos principalmente para preparar la mayoría de los conductos y no son de un solo uso, se pueden reutilizar, pero teniendo en la cabeza todo eso que hemos hablado antes de la reutilización. Muy importante eso, el número de utilizaciones, en qué tipo de conductos lo hemos utilizado y ya os he dicho que todas las limas de cualquier marca pierden capacidad de corte, por lo cual que tampoco alarguemos demasiado la vida de los instrumentos. Porque vamos a conseguir limas mucho más eficientes si son limas siempre prácticamente nuevas, ¿no? Aquí tenemos otro tipo de blisters. Y bueno, el instrumento es un instrumento con mango de 11 milímetros. Vienen con sus marcas de profundidad. Sección, como os he dicho, triangular convexa. Todas las limas son en aleación blue, excepto la Z1, la primera, que es con aleación pink. Y vienen en longitudes de 21, 25 y 31 milímetros. Y siempre la parte activa de 16 milímetros menos la Z1, que ahora os lo explicaré. Aquí vemos los 4 instrumentos y fijaros que llama la atención que la primera lima, la Z1, su parte activa es más cortita. Lo veis, ¿no? Es más cortita. Aquí lo vais a ver mejor. Fijaros cómo son hasta D16 en la Z2, 3 y 4. Y en cambio la Z1 llega solo hasta D14. Esto está reducido para que la preparación coronal sea lo más pequeña posible. Hoy en día sabemos la importancia de mantener la dentina pericervical y que no debemos ampliar demasiado la dentina pericervical. Y una forma de conseguir que no se amplíe demasiado es reducir la parte activa a 14 milímetros. Esta lima Z1 que vemos aquí arriba es súper especial. Es súper especial no solo porque es una aleación pink, que es la única lima ahora mismo en el mercado con aleación pink, sino porque tiene punta semiactiva y tiene un diámetro 14 en la punta y aparte que la parte activa es más cortita. Esto hace que esta primera lima sea una especie como de híbrido, ¿no? Un híbrido entre un glider y una primera lima del sistema. Hace la misma función. Por esa razón, este sistema Blue Shaper no necesita un glider porque esta primera lima ya hace de glider. Es una lima súper eficiente que prepara los conductos súper rápido y es la que hace casi toda la parte del trabajo del sistema. Fijaros lo que ha cambiado, ¿no? Hemos cambiado muchísimo de otra época que hacíamos endodoncias como las que veis, preparando y ensanchando aquí a nivel coronal muchísimo más. Utilizamos mucho en esa época la SX y hoy en día estas son las preparaciones. Fijaros qué conservadora en la entrada del conducto y a pesar de ser conservadores en la entrada del conducto, somos capaces de replicar esa anatomía que estáis viendo, ¿no? Para conseguir esto no solo son necesarias limas más pequeñitas, sino también la forma de instrumentar. Si recordáis, y no sé si os han dado alguna conferencia sobre ProTaper, por ejemplo, hay mucho dictante cuando habla de ProTaper, habla de el brush, de cepillar la pared. Hoy en día no se cepilla la pared con ningún sistema de instrumentación, solo en conductos ovales. Ahí sí, porque necesitamos preparar el conducto con forma oval. Pero en conductos normales cilíndricos no se pincela nunca. Lo que hacemos es un movimiento de entrada en el conducto, salida de 0,5 milímetros, entramos más profundamente, salida 0,5 milímetros, entramos más profundamente. Hay que sentir que siempre que intentamos entrar, la lima va entrando más profundo. Al tercer intento, a la tercera entrada, sacamos la lima, limpiamos las estrías
irrigamos, vemos que hay permeabilidad del conducto con la lima del 10 y volvemos a entrar. Ligera presión, sacamos 0,5, ligera presión más profunda, sacamos 0,5, ligera presión. Esta forma va a hacer que la preparación sea mucho más lineal y que, sumado a que las limas son más pequeñitas, nuestra preparación también va a ser más conservadora como la que estamos viendo. Esto no es solo para Blue Shaper, esto es para cualquier sistema de instrumentación. Hemos cambiado totalmente la forma de instrumentar y ya no se debe instrumentar como se instrumentaba antes, haciendo cepillado, ya que ensanchamos excesivamente la pared del conducto, ¿no? Y hoy en día sabemos que la dentina pericervical es muy importante. No voy a hablar mucho de ello porque ya lo habéis escuchado muchas veces. Es algo muy importante ver endodoncias como la que estamos viendo, que es una endodoncia con muy buena pinta a nivel apical. Ves este ensanchamiento aquí y sabes que este diente tiene mucha más probabilidad de tener una fractura vertical que un diente mucho más conservador en esta zona. Sabemos que la literatura dice que la principal causa de fractura vertical es todo lo que ensanchemos en la entrada del conducto. Hay un artículo de la doctora Arias, preciosa, que habla sobre ese término, ¿no? Y esto es como hacíamos la endodoncia antes. Año 2003, metíamos la SX y preparábamos el conducto como veis. Claro, fijaros, 18 años después, ha aguantado 18 años, pero 18 años después, fijaros la fractura vertical que tenemos en este caso, ¿no? Pues bueno, pues esto obviamente es por todo lo que se ha ensanchado, por todo lo que se ha desgastado. Fíjate, en este caso, en el año 21 hicimos un tratamiento de conductos y fijaos la diferencia de preparación con el diente que estaba al lado. Y esto que os enseño es de ayer. Es un caso que preparé ayer. Fijaros la diferencia, ¿no? El que veis aquí, donde está la flecha, es el caso que preparé ayer. Este caso que veis a la izquierda es un caso mío también, que preparé en el año 2011. Es decir, 11 años después, fijaros lo que he evolucionado a la hora de instrumentar. Esto es, desde mi punto de vista, esto que veis es el futuro. Esta instrumentación tan finita, tan conservadora, tan poco ensanchada a nivel coronal, para mí es el futuro. Veis que el distal está un poco más ancho, pero es porque era el tamaño real del conducto. He mantenido el tamaño original del conducto. Fijaros lo que hemos cambiado. Las dos endodoncias son buenas endodoncias. La diferencia es que en el lado de la derecha es una endodoncia que ha mantenido mucho más estructura dentaria y va a tener menos probabilidad de poder fracturarse a largo plazo. Fijaros en el lado de la izquierda, que tuve la mala suerte que encima le pusieron un poste, que fijaros, le pusieron un poste y encima ensancharon más el conducto aún. Hoy en día no soy muy amigo de que la gente ponga postes, pero si se pone un poste, el tamaño del poste tiene que ser del tamaño del conducto y no ensancharlo más, porque lo vamos a debilitar, ¿no? Pero fijaros lo que ha cambiado, ¿no? La endodoncia pues, de hace unos años a lo que hacemos hoy en día, ¿vale? Este caso no está hecho con Blue Shaper, está hecho con Slim Shaper, que será un sistema pues, que conoceréis pronto, seguramente eso, en noviembre, cuando estemos allí. Yo normalmente mis casos los hago el 80% con Blue Shaper y hay un 20% de ciertos casos en los que quiero preparar menos los conductos, como el caso que estáis viendo aquí, una gran curvatura, un conducto muy, muy, muy largo, en los cuales me decanto más por un sistema mínimamente invasivo como puede ser Slim Shaper, ¿no? En cuanto a la apertura, poco voy a hablar porque lo conocéis bien. Hoy en día está perfectamente claro que la apertura conservadora, que es la intermedia, es la ideal. La apertura tradicional que nos enseñaron hace muchos años es excesivamente grande. La apertura ultraconservadora o ninja está muy bien para enseñarla en las redes sociales y decir lo que has hecho, pero no tiene ningún bagaje científico. Es decir, toda la literatura está clara que no hay diferencias significativas entre la resistencia estructural de la ultraconservadora y de la conservadora y que con la conservadora es más fácil limpiar, hay menos riesgo de que se fracturen las limas y tenemos un control mejor de nuestros instrumentos, por lo cual no tiene ningún sentido usar la ultraconservadora. Aún así, en las redes sociales seguimos encontrando casos como el que estáis viendo. Alguien que hace dos agujeritos, como estáis viendo, para hacer un tratamiento de conductos, que está precioso, pero fijaros, ha hecho 2 agujeritos en un composite completo. No tiene ningún sentido. Aquí lo normal sería remover el composite completo y luego hacer una buena incrustación, un buen overlay que de alguna forma
proteja el diente, ¿no? Y no hacer esto que de verdad que es para poder ponerlo en las redes, ¿no? Esto es lo ideal, lo intermedio, una apertura conservadora, ¿vale? Que es lo que vas a tener un control de los instrumentos y es lo que está perfectamente aceptado por la literatura con artículos como este de Plotino que conocemos todos, ¿no? Y bueno, si repasamos un poco los instrumentos, 4 son los instrumentos básicos, como os he comentado antes, la Z1, la Z2, la Z3 y la Z4, diámetros 14, 17, 19 y 25. Y bueno, pues lo que os podéis fijar es que el MFD, el diámetro máximo desgaste, la parte más ancha del instrumento, está en todos los casos en torno a 0,90. ¿Vale? Si repasamos esto junto a las limas mínimamente invasivas, las limas mínimamente invasivas, como puede ser B-Taper o Trunatomy o Slim Shaper, son limas que están en torno a 0,80 de MFD. Por lo cual, es un sistema que es más pequeño que los tradicionales. Recordad que los tradicionales, como ProTaper Gold, Wave One, otros sistemas que conocemos todos, el MFD está en torno a 1,05, por lo cual está por debajo. Es como un equilibrio, ¿no? Entre la lima mínimamente invasiva pura, que es un 0,80, y la tradicional, que sería más de 1 milímetro. Está en 0,90, por lo cual es un sistema bastante conservador en la zona coronal. Normalmente se puede acabar en Z4 la mayoría de los casos, pero si alguien necesita ampliar hasta una Z5, 6 o 7, pues tiene la posibilidad de un diámetro 30, 40 o 50. Aquí el MFD es mayor, pero sigue siendo un MFD equilibrado sin llegar a 1 milímetro de desgaste. Aquí vemos lo que os comentaba, limas mínimamente masivas 0,8, 0,8, la B-Taper y la Trunatomy, y aquí estaríamos con Blue Shaper en algo intermedio. Es una lima súper versátil, una lima resistente, una lima flexible, mucha capacidad de corte, dificilísima de fracturar y luego que hace una preparación súper equilibrada entre las pequeñitas y las tradicionales, por lo cual nos deja obturar con cualquier sistema de obturación, porque el problema de las mínimamente invasivas es que muchas veces nos obliga al cono único y biocerámico o al vástago transportador. En cambio, Blue Shaper te deja obturar con lo que quieras, con lateral, con vertical, biocerámico, con la técnica que quieras. Esta es la punta semiactiva de la Z1, una punta que hace a la lima súper eficiente. Es la misma punta que tienen sistemas como el ProGlider o el Wave One Gold, que hace que la lima entre y deslice y penetre con mucha eficacia dentro del conducto. Y este es un estudio que hicimos ya hace bastante tiempo en la universidad. Es un estudio que hicimos con ProTaper Next. Y lo que hicimos es la comparativa del sistema de ProTaper Next fabricado en níquel titanio convencional comparado con el que se vende, con el Dengwire. Por lo cual, la lima, el diseño era la X2, exactamente igual. La diferencia es que una estaba hecha en N-Wire y otra en níquel titanio. Fijaros, misma velocidad de penetración, todo igual, misma fuerza, todo lo mismo. El único patrón era N-Wire respecto a níquel titanio convencional. Fijaros, doble resistencia a la fractura. Esto es el impacto real de las nuevas aleaciones. Cada vez son más seguras. Este es otro estudio que hice también hace unos años. Comparé 2 limas en aleación Gold, 2 limas en aleación N-Wire y 2 limas en aleación en níquel titanio. Y lo que vi es que el Gold era doble resistente que el N-Wire y el N-Wire era doble resistente que el níquel titanio tradicional. Por lo cual, cada vez las nuevas aleaciones son más resistentes. Por eso es recomendable usar limas de nueva aleación, porque lo que vamos a conseguir es que sean limas cada vez más flexibles y más resistentes. Veis aquí las 2 aleaciones que tiene Blue Shaper, la aleación Pink y la aleación Blue. Y vamos a ver un poco de dónde viene esto, ¿no? La cronología es que el año 90-91 surge el níquel titanio para endodoncia rotatoria, año 2007 el N-Wire y luego la R-Fase, año 2015 la aleación Gold, 2016 la aleación Blue y 2020 la aleación Pink con Zark. Esto viene parte de un estudio que hice en el año 2016 y fijaros una cosa muy interesante, ¿no? Cuando más nos vamos, esto es la misma lima en 5 aleaciones diferentes, ¿vale? En Wire, Light Gold, Gold, Pink y Blue. Cuanto más nos vamos hacia la derecha,
La lima es más flexible, se adapta mucho mejor al conducto y tiene mucha más resistencia a la fatiga cíclica. Pero tenemos un problema, que la lima cada vez es más blandita, más flexible y pierde capacidad de corte. Por lo cual, ese era el problema por el que antes había sistemas que nos gustaban porque eran muy flexibles, pero luego pensábamos, pero es que corta poco. O sistemas que cortaban mucho, eran muy eficientes, pero las limas de determinación eran un poco rígidas. Esa es la razón por la que Blue Shaper mezcla dos aleaciones, para poder tener una aleación un poco más durita para la primera lima y que tenga más capacidad de corte. No importa el sacrificar un poquito de flexibilidad porque es la primera lima y es una lima muy pequeña en la punta y ya tiene flexibilidad por el propio diseño y tamaño del instrumento, y lo que queremos es que corte de verdad y si la una aleación un poco más dura como en la aleación Pink. Y el resto de instrumentos es aleación Blue, máxima flexibilidad, máxima adaptación al conducto y máxima resistencia a la fatiga cíclica y a la fractura de instrumentos. Y esa es la idea de mezclar aleaciones. Se talla el instrumento, como veis, y una vez que se ha tallado, se termotrata en un horno hasta que ocurre una oxidación de la superficie, que es lo que hace que se comporte de forma distinta, ¿no? ¿Y qué conseguimos? Que las limas son flexibles y se adaptan al conducto y no nos pasa como en este caso, un caso hecho con ProTaper, que para empezar, fijaros el ensanchamiento a nivel coronal, pero fijaros que aquí, en vez de acabar aquí la preparación, ha acabado un poco como estirado el conducto. Esto es porque hay sistemas que, al ser bastante rígidos la lima de terminación, tienden a ponerse recto en el conducto y si estás demasiado tiempo a longitud, tiende a transportar hacia el exterior de la curva, como ha ocurrido en este caso y ha pasado lo que ha pasado, ¿no? Hoy en día, con las nuevas aleaciones, eso es más complicado que pueda pasar. O esto, ¿no? Vamos a dar un curso a cualquier universidad o cualquier sitio, enseñamos a los doctores cómo hacer el tratamiento y de repente hacen ellos la práctica y fijaros qué deformación. ¿Esto por qué pensáis que ocurre? Muy sencillo, por meter limas grandes demasiado tiempo en el conducto y hacer dentro, fuera, dentro, fuera, dentro, fuera. Cuanto más metamos, más ensanchamos a nivel coronal, más deformamos y más transportamos. Las limas grandes, una vez a longitud y fuera. Cuanto menos tiempo, menos deformaremos. Hoy en día nuestras preparaciones son más pequeñitas, como hemos comentado antes. Este es un estudio que hicimos hace unos meses. Lo que pedimos es que nos fabricaran la Blue Shaper en aleación Gold, las Blue Shaper las 4 en aleación Pink y las Blue Shaper las 4 en aleación Blue. Y lo que hicimos es instrumentar tacos de metaquilato y ver, 1, el tiempo de instrumentación y 2, la deformación del taco. Y obviamente, como ya sabemos, la más rápida en instrumentar fue la que tiene más capacidad de corte, la aleación Gold, la segunda, la aleación Pink, y la tercera fue la aleación Blue. Pero lo que es más importante en cuanto a la deformación del taco, la que menos deformó es la aleación Blue, la que deformó de forma intermedia fue la aleación Pink y la que más deformó fue la aleación Gold. ¿Por qué? Porque tiene más rigidez. Por lo cual veis que está todo muy equilibrado. O tenemos corte o tenemos flexibilidad. ¿Y cómo podemos compensar esto? Mezclando aleaciones en el mismo instrumento. Esto es un estudio que está haciendo mi amigo Alejandro Pérez Ron. Es un estudio precioso que está ya a punto de publicarse, que con MicroCT está viendo un poco las áreas instrumentadas y la deformación del conducto con dos sistemas de instrumentación, con ProTaper Gold y con Blue Shaper. Fijaros, esas son unas imágenes con ProTaper Gold. Fijaros la deformación a nivel apical. Hay un poco más de deformación con Blue Shaper porque ProTaper Gold es una aleación Gold que es un poquito más rígida. Si veis aquí la terminación con Blue Shaper, fijaros que la parte apical centra muy bien en el conducto y que mantiene la forma y la curvatura. Siempre vais a ver estas zonas verdes. Estas zonas verdes son áreas no instrumentadas, que como hay muchos artículos en la literatura, y entre ellos el artículo de Peters del año 2001, con las limas solo llegamos al 65% del conducto, por lo cual recordar pues la importancia de mover nuestros irrigantes y de intentar llegar con la irrigación o con la instrumentación química a esas zonas más inaccesibles, ¿no?
Este es un micro CT de la Universidad de Turín, del equipo del doctor Beruti. Y fijaros cómo Blue Shaper centra la preparación en el conducto. Es un molar instrumentado con Blue Shaper hasta Z4. Fijaros cómo ha preparado el conducto y cómo la preparación queda perfectamente centrada. Vais a seguir viendo áreas sin instrumentar, como con cualquier sistema de instrumentación, de la importancia que tenemos que dar a nuestra irrigación, pero fijaros que ha centrado muy bien la preparación, sobre todo a nivel apical. Fijaros que no ha habido transporte gracias a la flexibilidad que tiene la aleación Blue, y luego veis cómo queda perfectamente centrada toda la preparación en la raíz. Está en el centro, liberando la zona de furca, que es la zona de riesgo, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, pues se están haciendo varios estudios más, como el de Alejandro que os he comentado antes, que se publicarán pronto, y la verdad es que los resultados son espectaculares, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que os decía, ¿no? Cuando metemos mucho una lima en el conducto, el problema es que al meter y sacar vamos a ensanchar el conducto. Es verdad que con las nuevas aleaciones, como la aleación Blue que vemos a la derecha, aunque lo hagamos mal, que es meter y sacar, vamos a deformar y transportar menos, ya que la lima se va a adaptar y va a tender a enderezar menos el conducto, a ensanchar menos en coronal y va a mantener más conservador la preparación. Es otra de las ventajas de este tipo de aleaciones, ¿no? Y bueno, este es un estudio de fatiga cíclica que llevamos bastante tiempo haciendo junto a mi amigo Sergio Kudler. Y bueno, es un estudio en el cual hemos comparado muchísimos sistemas de instrumentación, y entre ellos Blue Shaper, ¿no? Blue Shaper, si lo repasamos, está aquí, ¿vale? Que está en un carácter intermedio, puede ser el séptimo mejor, ¿vale? Eso no quiere decir nada, o sea, eso quiere decir que se comporta mejor que algunos sistemas, pero claro, si comparamos, por ejemplo, Excalibur es una lima reciprocante que también veréis en unos meses, que es de ZARC, es la lima más resistente en fatiga cíclica que hemos testado nunca, una lima súper resistente. Tenemos luego Reciproc Blue, una lima también que es reciprocante, muy resistente. Las limas reciprocantes siempre se comportan en los estudios de fatiga cíclica mejores, porque no acaban de rotar del todo, tienen menos radios de rotación, por lo cual siempre el comportamiento de este tipo de limas es mejor. También es muy bueno el comportamiento de limas muy pequeñitas, como puede ser Trunatomy o Slim Shaper, por lo cual también hay que descartarlo. Y luego lo importante es esto, ver Blue Shaper comparado con competidores, ¿no? Como puede ser ProTaper Gold o ProTaper Ultimate. Fijaros que estamos prácticamente hablando de un 40, un 50% más de resistencia con Blue Shaper, ¿no? En cuanto a limas de su mismo estilo. Pero eso, como os he dicho antes, es solo una parte de la realidad. Hay que ir un poco más allá, ¿no? Este es un estudio que también hemos hecho con elementos finitos en la universidad, comparando ProTaper, el diseño de ProTaper Gold, con Blue Shaper y con ProTaper Next. Siempre ProTaper, el diseño de ProTaper ha sido el gold estándar de resistencia en torsión. Y fijaros, pues que aquí la resistencia es bastante alta. Veis la parte gris, es la parte de máximo estrés. Y fijaros que el comportamiento de Blue Shaper en torsión es muy parecido al de ProTaper, que sería la lima gold estándar en cuanto a resistencia torsional. Y que si la comparamos con otras limas, por ejemplo, como con ProTaper Next, fijaros toda la parte gris que hay aquí. Eso sería estrés, mucho más estrés comparado que con Blue Shaper y con ProTaper. Por lo cual podemos decir que Blue Shaper es una lima muy equilibrada torsionalmente y flexionalmente. Por lo cual es una lima muy, muy resistente. Yo es la lima que utilizo en el día a día. Y la verdad es que, aparte de otras cosas como capacidad de corte y flexibilidad, me da seguridad. Y eso es muy importante en un instrumento. Es muy difícil fracturar un instrumento. Aquí vemos como una sección triangular convexa, que si la comparamos con la de ProTaper, vemos que es muy parecida, quizás es ligeramente más pequeña, pero es muy, muy parecida. Y un poco lo que explicaba, ¿no? Con limas con memoria de forma, el problema como el N-Wave, llegar a un acceso posterior, muchas veces introducir la lima nos va a costar poder entrar bien dentro del conducto, ya que la lima se pone recta y no va a haber casi espacio para poder entrar. Con una aleación Gold podemos precurvar un poquito, pero no del todo,
que con una aleación Blue, fijaros la curva que le podemos dar y tener un acceso mucho mejor al sector posterior. ¿Vale? Y hoy en día, bueno, pues son casos que hemos hecho, como el que os he enseñado antes, alguna doble curvatura, algún caso aún más, y este caso también que hemos puesto en las redes hace bastante tiempo, ¿no? Si repasamos el procedimiento clínico, pues bueno, vamos a ver que lo que hacemos normalmente o explicamos es trabajar primeramente a 3/4 del conducto, por lo cual lo que recomendamos es lima del 10 hasta 3/4 del conducto. Cuando la lima del 10 entra y sale sin resistencia, hemos creado un pequeño glide path manual con esa lima del 10. Ahora ya la lima Z1 hasta 3/4 de conducto. Ya hemos preparado tercio medio y coronal, hemos hecho también un pre-flaring. Ahora sí, con la lima del 10 vamos a entrar hasta longitud de trabajo y otra vez comprobamos que hay buen glide path hasta longitud de trabajo, que la lima del 10 entra y sale sin resistencia a longitud de trabajo, y otra vez la Z1 a longitud de trabajo. Z2 a longitud de trabajo, irrigaríamos, comprobaríamos permeabilidad, etcétera. Z3 a longitud de trabajo, Z4 a longitud de trabajo. Y en este punto lo que haríamos es una calibración apical, comprobar que efectivamente nuestro tamaño apical es un 25. Mi recomendación es que cuando saquemos esta Z4 comprobemos que la punta del instrumento tiene debris o partículas de dentina en la punta del instrumento. Quiere decir que la punta ha trabajado y que es nuestro instrumento de terminación. Si vemos que la parte apical es un poco más amplia o queremos limpiar más porque es un diente con alta carga bacteriana, etcétera, podríamos llegar a una Z5, 6 o 7. Pero normalmente, en la mayoría de los casos, prácticamente con Z4 podemos dejar nuestra preparación. Sí que quiero recalcar solo una cosa. Os voy a poner un vídeo en el cual voy a bajar un poquito. Una cosa que voy a recalcar es que a la hora de instrumentar quiero que veáis el tiempo que estoy con la Z4, ¿vale? Que es la última lima de terminación. Con la Z3 y con la Z4, ¿vale? Para que veáis un poco que hemos reducido muchísimo el tiempo de instrumentación. Es un molar de 4 conductos superior. Estamos irrigando, activando. Vamos a ir a la última fase de instrumentación. Aquí, con la Z3 y Z4. Vale. Fijaros, un conducto al otro conducto y otro conducto. Es verdad que está en cámara rápida, pero fijaros que entro una vez en un conducto y salgo, que no repito, entro y salgo. Ahora con la Z4 lo vais a ver mejor. Un conducto, otro conducto y otro conducto. Ya está instrumentado. No hay que seguir. Esa es la preparación. Así conseguimos que la preparación sea mucho más conservadora a nivel coronal y que no ensanchemos tanto y que reduzcamos la carga cíclica de nuestros instrumentos. ¿Vale? Bueno, espero que haber estado en tiempo. Creo que sí, con la parada inicial. Tenéis aquí mi Instagram, mi correo, para cualquier cosa que queráis. Ahí me podéis preguntar o ver casos o lo que queráis. Y nada, que ha sido un auténtico placer y que estoy abierto a preguntas si estáis interesados. Gracias, José. Si alguien gusta hacer alguna pregunta, por favor puede abrir su micrófono para hacérsela directamente al doctor José. Sí, en cuanto al sistema de Excalibur, quería saber si son de taper variable o si son continuas, por decirlo de alguna manera. Perdonad, que voy a dejar de compartir y así os veo bien. No tengo cámara en esta computadora. Ya está. Vale, lo que me sorprende es que ya conozcáis las Excalibur, porque aquí han salido hace muy poco y la verdad es que no sabía que ya están allí. Las he checado nada más en internet, pero me llamaron mucho la atención. Me gustan los sistemas. No, es un instrumento que está revolucionando, sobre todo. A ver, yo os voy a decir una cosa, yo soy muy partidario de la instrumentación rotatoria. A mí me gusta preparar el conducto yo, es decir, ir desde más pequeñito a más grande preparando el conducto.
creo que es como se puede cometer menos errores y ser más conservador, pero es verdad que hay mucha gente que le encanta la recíproca, y para el que le gusta la recíproca, Excalibur es un upgrade respecto a lo que hay ahora mismo. ¿Por qué? Porque es una lima que lo que tiene es una especie de simbiosis, ¿no? Tiene lo bueno de Reciproc y lo bueno de Wave One. Tiene la punta semiactiva de Wave One, tiene la sección de Reciproc, pero con más inclinación de las espiras. Y lo bueno que tiene, y esto espero que responda a tu pregunta, es que tiene un 5% de conicidad máxima. Es decir, en vez de ser un 8 como las otras, un 7, perdón, Wave One Gold, y un 8 Reciproc, tiene una conicidad de 5, aunque es una conicidad continua, ¿vale? En vez de ser una conicidad distinta, pero es una conicidad continua de 5 que le da también a la preparación una conservación de tejido también en la zona coronal. Es una lima que está hecho en un gold, un nuevo gold. No es como el que conocéis, es un gold muchísimo más flexible que el que conocéis, pero con la misma capacidad de corte que el gold que conocéis de Wave One Gold. Es una lima que la verdad que está revolucionando aquí, porque ha empezado hace muy poco, y la verdad para todos los adeptos de la reciprocante están encantados, aunque ya os he dicho que yo soy más partidario de la rotatoria. Gracias, doctor. De hecho, lo de la aleación me llama también la atención. De hecho, es una aleación que es muy, muy especial, porque parece un gol normal, pero luego ves que puedes hacer con la 25-5, puedes hacer prácticamente, yo que sé, una curva de 180 grados, ¿no? Entonces, si tú haces eso con una Wave One Gold, puedes inclinarla un poquito, pero no puedes hacer más. Y con esta puedes hacer prácticamente una curvatura de 180 grados. Y luego tiene mucha efectividad de corte. Esa mayor inclinación de las espiras en sección de S itálica le da una efectividad impresionante. Y la es que en diente corta como mantequilla. gracias, doctor. Un placer. José, una pregunta. Sí, Carlos. En distintas conferencias, etcétera, también artículos, publicaciones, pues se nos maneja el tipo de níquel titanio desde la aleación convencional, la superelástica, hasta llegar a la gold. Y en ese sentido, considero algunas publicaciones hasta cierto punto contradictorias, donde mencionan que el gold es, por así decirlo, en lo máximo en flexibilidad, y antes de ese punto, la aleación blue. Y en otras manejan lo contrario, que la blue es así como la máxima flexibilidad. En tu experiencia y sobre todo con publicaciones y trabajos que tú has hecho, ¿qué nos puedes decir al respecto? Sé que mucho influye la forma de la sección transversal de los instrumentos, sí, así como su diámetro, sí, etcétera, etcétera. Pero básicamente, en cuanto a las aleaciones puras, por así decirlo, la blue y la gold, ¿cuál es tu opinión? Vale, justo lo que os he presentado antes es un caso que hice hace unos años para Densplay, que era una Wave One Gold en varias aleaciones, ¿vale? Estaba también otra aleación que aún no existe, que se llama Light Gold, que será un gold un poco híbrido cercano al color metálico, y ahí fue cuando aprendí la aleación pink, ¿no? Ese fue en el momento que descubrí esa aleación pink, que era como un híbrido entre el gold y el blue. En mi experiencia, el gold siempre tiene más capacidad de corte y menos flexibilidad que el blue. Pero también he de decir que esto es muy diferente en cada casa comercial, ya que la aleación blue de la marca Zark no es igual que la aleación blue de Densplay y no es igual que la aleación blue de otra marca que haya en el mercado. Por lo cual, no es comparar blue con blue, sino el blue de la marca X con la marca cual. Eso es un poco porque es que el tratamiento térmico es postfabricación y depende de muchos factores. Uno es de la temperatura, otro del tiempo y luego también del tiempo de enfriamiento de las limas. Todo eso va a conferir unas características específicas al instrumento. Y claro, fijaros que a lo mejor Densplay sus limas las calienta a 380 grados,
ZAR a 420 y el tiempo dista de diferencia en 5 minutos. Pues eso ya hace que las características del metal cambien. Entonces, por eso se habla un poco en general de las aleaciones, del gold, del pickens intermedio y luego del blue, pero teniendo en cuenta que hay varias matizaciones, ya que un gold de una marca puede no ser igual que el gold de otra marca. Todas son tratamientos térmicos en una fase martensítica, son limas martensíticas, y bueno, que le confieren más flexibilidad y más resistencia a la fractura. Pero yo sí que diría que el gold está en un estadio de más capacidad de corte y menos flexibilidad que la aleación blue. Gracias, José. Tenemos aquí una pregunta, no tiene el nombre de la persona porque está conectada con su celular. Dice, buenas tardes, doctor. Según el sistema, ¿la preparación sería igual tanto para dientes con pulpa necrótica como para pulpa vital? No, obviamente no. Una cosa son las casas comerciales que buscan siempre el marketing, ¿no? Lo más fácil, todo hasta Z4. Pero la realidad es que nosotros hay veces que cuando queremos limpiar más el conducto, pues ampliamos a un 30, un 35, un 40. Yo aquí os he hablado de que cuando llegamos a una Z4 y queremos ampliar más, tenemos la Z5, la Z6 y la Z7, ¿vale? ¿Estoy compartiendo? Sí, está... No, José, ahora dejo de compartir. Vale. Esperadme un segundo porque os voy a enseñar algo que no he comentado para no complicar, pero os lo voy a enseñar porque es lo que yo hago y quiero enseñar lo que yo hago y creo que es lo ideal, ¿no? Un segundito. A ver si ya puedes compartir cuando gustes. Gracias. Vale, voy a enseñar lo que yo hago, porque yo llego hasta la Z4, pero cuando llego a la Z4, si siento que el tamaño apical lo quiero ampliar porque veo más carga bacteriana o lo que sea, lo que hago es esto. No lo quiero, o sea, normalmente esto cuando hablo para generalistas no lo suelo enseñar porque no quiero complicarles, pero en vuestro caso que sois especialistas sí que os lo enseño. Esto es las Apical Shaper. Son unas limas que hemos creado, también han salido hace un mes, son unas limas de terminación apical. Son unas limas en aleación blue con una sección de paralelogramo, como estáis viendo, muy poca sección, una aleación de máxima flexibilidad y conicidad 3% el instrumento, en tamaño 30, 35, 40 y 50. Entonces, son unas limas súper flexibles, súper finas, que solo van a trabajar en la punta del instrumento y que cuando yo, por ejemplo, llego a una Z4 y siento que quiero ampliar más porque hay alta carga bacteriana, quiero limpiar más o quiero hacer una preparación un poco mayor a nivel apical, cojo estas limas en vez de irme a la Z5, la 6 y la 7, que es lo que enseño a los generalistas porque no les quiero complicar con un sistema satélite como es en este caso. Pero para vosotros que sois especialistas, esa es una lima fantástica, la Apical Shaper, no solo para usar con Blue Shaper, también es una lima que se puede usar con Slim Shaper si queremos ampliar el tamaño apical más de un 25 y también se puede usar con otros sistemas de otras marcas. Es una lima que es súper finita, es un 3%, solo va a trabajar la punta y fijaros, sección cuadrangular como de paralelogramo, como os he dicho, y fijaros qué flexibilidad tiene un 40, es una flexibilidad brutal. Esto es un 50, imaginaros un 50 a nivel apical y poder hacer una curva como la que estamos viendo. Entonces, son limas que nos van a dar la posibilidad de incluso en una gran curvatura, nos van a dar la posibilidad incluso de preparar hasta un 35, un 40, sin deformar el conducto, solo preparando la punta, la parte apical del conducto. Entonces, para gente que le gusta la preparación apical un poco mayor de los casos o casos que tengamos necrosis o alta carga bacteriana, podemos preparar más el conducto manteniendo la curva y sin deformar. Son unos instrumentos súper interesantes que también están disponibles ya y que podéis usar y son los que yo utilizo junto a Blue Shaper. O sea, yo uso Blue Shaper hasta la Z4 y si quiero ampliar el tamaño de apical, me inclino por Apical Shaper en vez de la Z5, 6 y 7, que son instrumentos desde mi punto de vista más grandes y me gusta
pues tener un control mejor de los instrumentos y no deformar o reducir un poco la preparación a nivel apical. Fijaros, os voy a presentar un caso para que veáis un poco lo que os estoy diciendo. Es este, por ejemplo. Fijaros, este caso está preparado hasta un 40 de tamaño apical. No lo parece, porque a nivel coronal veis la lima súper finita, ¿vale? Veis la preparación súper finita, pero abajo es un 40. Esto es gracias al Apical Shaper, que nos da la posibilidad de preparar la parte apical del conducto sin trabajar arriba, que creo que es una ventaja importante. Muy bien. José, ¿qué nos podrías mostrar de la Excalibur? A ver si tengo por aquí algo. Interés. Ajá. A ver. Mientras el doctor José encuentra la información que quiere mostrar de Excalibur, comentarles que la idea es que tengamos todos estos instrumentos de aquí al mes de octubre o noviembre. Es decir, en este momento está ya presente en México Blue Shaper y la idea es que vayamos haciendo la introducción de Apical Shaper, Slim Shaper y Excalibur en los próximos meses. Ya se encuentran en proceso de registro, así que antes de que finalice el año deberemos de tener ya el resto de los sistemas de SARC en México disponibles. Excelente. Os quito, porque lo tenía puesto en italiano, la semana pasada estuve en Italia y lo tenía puesto en italiano. Vale, la Excalibur es la lima reciprocante que hemos comentado antes. Está hecha en aleación, que es un nuevo Gold. ¿Pasa la diapositiva o no? No, espérate, no está pasando. A ver ahora. Ya. ¿Veis? Sí, ya pasó, José. Vale. Es una lima que es flexible, segura y con gran capacidad de corte. Tiene una punta semi-activa. Pequeñita. Tiene una punta semiactiva como la tiene la Wei-Wan Gold. Es una nueva aleación Gold. Es una conicidad 5% de conicidad y es una sección en S itálica, pero los blades o los cortes están con mayor inclinación, dándole más capacidad de corte. Ahí vemos, esto es parte de un estudio que hemos hecho en la universidad. Ahí veis la mayor inclinación de las espiras. Y son 4 instrumentos. 4 instrumentos según el tipo de conductos que vayamos a utilizar, ¿no? Tenemos el Small, que sería para conductos finitos. El Regular, que sería la lima que más utilizamos, que sería la de tamaño 25. Medium, tamaño 35 para conductos ya un poco amplios. Y Large para conductos bastante amplios. La que se utiliza más y la más habitual, igual que con otros sistemas, es la Regular. Tiene muchísima flexibilidad a la par que capacidad de corte y es una lima extremadamente segura. Es muy complicado fracturarla, ¿no? Una cosa que le llamó la atención cuando estuvimos en Italia la semana pasada, hubo un doctor que le dejé un blister entero un día antes de que hiciera la presentación para que las testara, porque era el típico que le gusta testar todo, etcétera. Y me dijo, estuve intentando romper y me fue prácticamente imposible. Es una lima súper segura. Aquí vemos un poco las mediciones, que ya os las pasarán para que las tengáis, ¿vale? Más o menos la lima regular tiene un MFD de 1, que si lo comparamos con Wei-Wan Gold o con Reciproc, está en 1,010, me parece, 1,10, perdón. Ahí tenemos otros instrumentos, igual en 21, 25 y 31 milímetros. Igual más o menos. Este es el test de fatiga cíclica y como ya os he comentado antes, los resultados mejores han sido con Excalibur, han sido impresionantes. Reciproc Blue eran unos resultados increíbles en nuestro estudio siempre y fijaros los resultados de Excalibur que han sido, vamos, espectaculares. Es una lima ultra resistente, ¿no? Y esto es un caso que hicimos recientemente. Veis ahí un poco en el vídeo de la derecha cómo la lima entra y la capacidad de corte, ¿no? Un poco la idea es igual que os he explicado antes. Picoteo, ligera presión, retiro 0,5, ligera presión, entro más profundo, retiro 0,5, ligera presión más profundo, quito, saco, limpio todos los debris de las espiras que hace que ya no corte igual, irrigo, recapitulo, veo patency y vuelvo a entrar. Y así hasta llegar a tercia apical
cómo ha llegado hasta ahí, ¿no? Algún caso más que hemos hecho también, un diente taurodóntico. Y la verdad es que es una lima que funciona súper bien. Y bueno, pues que la tendréis. Y la verdad es que la gente que la ha probado está bastante contenta. Ok. ¿Sus rangos de reciprocidad son 150-30? Sí, el movimiento para la gente que no tenga un motor que se pueda tocar todo, sería el momento de recíproco. Es el más parecido. Pero